Con la presencia de la titular del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, se entregó una resolución donde se reconoce como sitio sagrado a un espacio ceremonial, filosófico y espiritual del pueblo mapuche, Tehuelche, ubicado en Lote 3, sección 2, margen sur del departamento de Falsina, de aquí de la provincia, por supuesto, kilómetro 1015 de la ruta 3, a 60 kilómetros de acá de Viedma. Quiero charlar sobre este tema con Hugo Aranea, que es integrante del Consejo Asesor Indígena Zona Atlántica. Hugo, buen día. Gustavo Bosco lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Gustavo, a vos y a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, ¿de qué trata exactamente esto que acabamos de informar? Bueno, es un reconocimiento a un pedido que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo. En el 2012, después de una discusión que ya venía desde hace muchos años atrás, con el Museo Tello, se recuperó, porque es una recuperación, aunque ya estaba, digamos, la ley de restitución de restos que tenían los museos, tanto públicos como privados, a las comunidades indígenas que lo reclamaran, todo lo que implica, digamos, el patrimonio cultural, tanto los restos como todo lo que implica otros elementos que a veces tienen los museos, que pertenecen a los pueblos originarios, y después de una larga discusión donde eso no se lograba, inclusive hubo algunas maniobras de ocultamiento en ese momento de los restos que se desplazaron de lo que era el Museo Tello, que funcionaba ahí en la calle San Martín, y que lo cerraron para digamos ahí poner en funcionamiento lo que hoy es la municipalidad, digamos, ¿no? Sí, en la gestión de Ferreira, si no me equivoco, ¿no? Ferreira, claro. Era eso, sí, creo que sí, que era de Ferreira. Sí, lo que me acuerdo que quien estaba, porque de él dependía resolver eso, en la Secretaría de Cultura en ese momento era el señor Gentile. Y hubo una discusión muy larga, muy seria, y por último fuimos nosotros los que nos hicimos cargo de esos restos y gestionamos ante el INAI un enterratorio de alrededor de 50 restos, digamos, como mínimo, porque después había cantidades de restos que no se pudieron armar completos. Estos 50 son los que más o menos tenían que ver con lo que estaban completos, inclusive si los que conocen de hace mucho tiempo el museo, hubo durante mucho tiempo una exposición de los restos en la entrada del museo, unos bochones de yeso que tenían ahí los restos. Nosotros calculamos, y eso fue más o menos lo que se hizo, 50 cuerpos completos más una cantidad enorme de huesos y restos que habían realmente en la peor manera porque estaban en caja, Hugo, que habían sido encontrados ¿dónde y datan de qué época esos? Los pocos registros que tuvimos del Museo Tello, gran parte eran en esta zona, parte de lo que fue el IDEBI, y alguna parte de aperturas de calle acá en el mismo Viedma, digamos, ¿no? Los barrios que se fueron construyendo acá, cuando se abría calle, cuando se hicieron excavaciones para hacer obras públicas, como el gas o el agua, y muchos de esos fueron a parar, digamos, ahí al museo. De los registros que tenía el museo, algunos otros no hay registro, digamos, claro, ¿no? Y algunos, por ejemplo, como esos bochones que estaban en exhibición, que fueron precisamente profanados por quien se dedicaba a eso, a profanar tumbas y a robar los elementos, que era el supuesto historiador Casamiquela, digamos, ¿no? Porque tenían la firma de él de esas traídas al museo. Y nosotros lo que hicimos fue recuperar esos restos y enterrarlos en lo que es un campo que tenemos nosotros como organización, que es un espacio territorial que es comunitario. Y desde ese momento hasta acá lo que venimos reclamando es que ese espacio, ahí donde están los restos, se declare como sitio sagrado. ¿Cómo es ese espacio? ¿Me lo puede describir? ¿Qué dimensiones tiene? Es un campo que formó parte, digamos, sería lo que queda al finalizar la segunda etapa del IDEBI, un campo que todavía tiene el monte natural,
y a nosotros precisamente por eso nos interesa preservar eso, digamos, ¿no? Sí. Preservar el monte natural, preservarlo, digamos, en su estado natural, con toda la vegetación y con toda la fauna que tiene ahí. Está pasando la rotonda, digamos, que Cuando vamos para el digamos, sur, por la ruta 3, sí. la rotonda que va para Conesa, para Conesa y para San Antonio, sí. Siguiendo la ruta 3 como para Sí. San Antonio, ahí a 10 kilómetros. Claro, ¿verdad? bien. Ahí está el kilómetro 1015, y bueno, ahí se ingresa a ese territorio. Y ahí se hizo el enterratorio de esta cantidad de restos ahí. Bueno, en ese momento, inclusive con una presencia, en ese momento era el gobernador Beretinec, que inclusive pidió perdón públicamente por todos los atropellos a los pueblos y prometió un nunca más. Bueno, y en la actualidad nos puede decir que eso fueron meras palabras nomás. Pero bueno, de ese momento hasta acá nosotros veníamos reclamando que se declarara precisamente sitio sagrado. ¿Y sitio sagrado por qué? Porque nosotros entendemos que tiene, primero, un reconocimiento más fuerte, digamos, a la identidad del pueblo mapuche tehuelche, y por el otro lado, por la preservación misma de todo ese espacio territorial, para que no corra ningún riesgo en ningún momento, porque todo el avance, digamos, de la política productivista, la verdad que rodea ese campo. Hace muy poco hubo un desmonte tremendo en esa zona, bueno, no teniendo en cuenta absolutamente nada del equilibrio ecológico y de la preservación, digamos, del monte nativo. O sea, bueno, lo que nosotros estábamos precisamente tratando de arbitrar todos los medios para resguardar ese espacio en su forma natural. Y bueno, este es un elemento que nosotros entendemos que es un elemento importante, y aparte es un reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y que bueno, seguramente después lo conversaremos con las autoridades de acá de la provincia, digamos, fundamentalmente, para también reforzar esta resolución, ¿no? Bien. Así que bueno, un poco eso es lo que ha resuelto. Esta resolución habla precisamente de eso, y nosotros lo vemos como una cuestión, un avance precisamente en eso, ¿no? En el resguardo fundamentalmente de todos los restos y de todo el espacio, que como bien hablé al principio, es un espacio ceremonial y filosófico del pueblo mapuche tehuelche. Bien. Nosotros ahí generalmente las ceremonias y los trabún los realizamos ahí, y bueno, un poco la idea es reforzar todo ese trabajo que tiene que ver con la recuperación de la cultura de nuestro pueblo, y que bueno, también está abierto a todas las comunidades de la zona. De hecho, esta recuperación y este enterratorio lo hicimos en conjunto con varias comunidades, ¿no? Bien, Hugo, me tengo que ir a las noticias, pero le quiero preguntar antes, no sé si ha tenido más información, si ha podido investigar un poquito, o qué sabe o qué piensa de esos restos óseos que se encontraron en el Cerro de la Caballada, que no se sabe bien qué puede ser, pero no descartaría yo que pueda ser también un lugar, un cementerio mapuche, tehuelche o lo que sea, o algo parecido. ¿Qué piensan ustedes? Sí, eso, que no hay que descartar nada, porque este fue un espacio territorial densamente poblado desde muchísimos años. Y puede ser cualquiera de las dos o tres opciones que puede ser: el pueblo originario, de los pueblos que llegaron posteriormente, o puede ser mucho, digamos, de alguna cuestión mucho más grave, como podría ser, digamos, alguna cuestión de ocultamiento de restos de los últimos tiempos. Sí. Sí. Estamos esperando que lleguen, digamos, los antropólogos y los científicos para analizar eso, digamos. Pero bueno, por un lado, yo creo que está bien que una vez encontrados los restos, lo que se haga es esto, ¿no? Analizar de qué se trata para saber bien qué tratamiento tiene que tener. Le preguntaba, porque ustedes saben del tema, dicen que los pueblos originarios buscaban lugares altos para enterrar a sus seres queridos o hacer sus cementerios, o no sé cómo lo llamaban antes, pero ¿eso es así? Sí, hay dos cuestiones. Una es buscar algún espacio que definan, como puede ser algún lugar alto. De hecho, cuando uno recorre la meseta se va a encontrar muchos cerros, enterratorios, pero también a orillas de fuentes de agua. Por eso también en la orilla de lo que nosotros acá conocemos como lo que fue en su momento la laguna del Juncal, se han encontrado muchísimos restos, porque tienen que ver con eso, digamos, con lugares de agua
de fuentes de agua, ¿no? Bien, bien, bueno. Hugo, gracias por atendernos, muy amable. No, gracias a ustedes. Que le vaya muy bien, hasta luego. Hasta luego. Integrante del Consejo Asesor Indígena Zona Atlántica, Hugo Aranea, recién, bueno, en la consultita están esperando también los resultados sobre los restos óseos encontrados en el Cerro de la Caballada. Antes, ese reconocimiento que recibió por parte de Magdalena Darda y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ese lugar donde trasladaron los restos óseos de ancestros, ¿no?, de mapuches y tehuelches de aquí de la zona, que está en la ruta 3, a 60 kilómetros de Viedma.